Father, once again, we want to appreciate who you are. Padre, una vez más queremos apreciar quién eres. We thank you for what you are doing in Equatorial Guinea. Gracias por lo que haces en Guinea Ecuatorial. We thank you for what you are doing through this fellowship. Gracias por lo que haces a través de esta comunión. We thank you for what you are doing through this ministry. Gracias por lo que haces a través de este ministerio. We have gathered to promote the agenda of our King. Nos hemos reunido para promocionar la agenda de nuestro Rey. And we depend entirely on the Holy Spirit. Y dependemos enteramente del Espíritu Santo. Precious Holy Spirit, Precioso Espíritu Santo. we welcome you to guide us. Te damos la bienvenida para Now, guiarnos. whatever we are going to do this evening, Que todo lo que haremos en esta tarde it will be in accordance with divine timing. será de acuerdo al tiempo divino. We praise your holy name, Alabamos tu santo our nombre. King and our Lord. Nuestro Rey y nuestro Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Please be seated, take your pen, take your paper, take your Bible. Siéntese, por favor, tome sus notas. Write them down. Por favor, anótalas. Revival of the supernatural. Avivamiento de lo sobrenatural. Revival of the supernatural. Avivamiento de lo sobrenatural. What is supernatural? ¿Qué es lo que es lo sobrenatural? What is revival? ¿Qué es avivamiento? Why do we need the revival of the supernatural? ¿Por qué necesitamos el avivamiento de lo sobrenatural? When we say revival, Cuando decimos avivamiento, it simply means recovery and restoration. simplemente significa recuperación y Go restauración. with me to the book of Acts chapter 2. Vaya conmigo en el libro de Hechos, capítulo 2. The day of Pentecost had fully come. They were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And they were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. Then they were all these who speak Galilean. And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verse 41. Verso 41. Acts chapter 2 verse 41. Hechos capítulo 2 versículo 41. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Chapter 3 verse 6. Capítulo 3 verso 6. Acts chapter 3 verse 6. Hechos capítulo 3 versículo 6. Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Chapter 4, Capítulo 4, verse 4. verso 4. Acts chapter 4, Hechos capítulo 4, verse 4. verso 4. However, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Chapter 4, verse 31. Capítulo 4, versículo 31. Acts chapter 4, Hechos capítulo 4, verse 31. verso 31. And when they had prayed, the place where they were assembling together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. We are talking about the revival of the supernatural. Hablamos sobre el avivamiento de lo The sobrenatural. places we have read, Los lugares que hemos leído, beginning from Acts chapter 2, desde Hechos capítulo 2, the church was birthed with the supernatural. la iglesia nació con lo sobrenatural. That because of what happened on the day the church was established on earth, Por causa de lo que sucedió cuando la iglesia fue establecida en la tierra, one day, un día, 3,000 people surrendered their lives to Christ. 3,000 personas rindieron su vida a Cristo. We read in chapter 4, verse 4, Hemos leído en capítulo 4, that verso after 4. the healing of the man at the beautiful gate, Después la sanidad del hombre de la puerta hermosa, 5,000 people came to the Lord one day. 5,000 personas vinieron al Señor en un día. And the story continues. Y la historia continúa. We talk of Philip in Samaria. Hablamos de Felipe en Samaria. We talk of Peter's shadow healing the sick. Hablamos de la sombra de Pedro sanando a los enfermos. We talk of men who stood against the gospel and they became blind. Hablamos de gente que pararon en contra del evangelio Why y se are pusieron we not ciegos. seeing these things in the church again? ¿Por qué ya no vemos estas cosas en la iglesia otra That vez? is my concern. Este es mi interés. And that's why I believe the Lord has called me to bring the revival of the supernatural Por eso creo que el Señor me ha llamado a traer el avivamiento de lo sobrenatural back to his church. de vuelta a su iglesia. Revival of the supernatural. Avivamiento de lo What sobrenatural. is revival? ¿Qué es avivamiento? Revival simply means recovery and restoration. Avivamiento simplemente significa recuperación y restauración. Restoration of something to its original state, Restauración a algo a su plan original or what God intended it to be. o lo que Dios quería que sea. This is how it was from the beginning, Así fue desde el principio, but things went wrong. pero las cosas fueron en error. Our concern Nuestro interés is to see how set could be restored in this church, es ver cómo puede ser restaurado en esta iglesia, the church in this nation, la iglesia en esta nación and the church all over the world. y la iglesia en todo el mundo. There is a need for the restoration of the supernatural. Hay una necesidad para restauración de lo sobrenatural. Pastor, what is the supernatural? Pastor, ¿qué es lo sobrenatural? Supernatural simply means something beyond the natural, Sobrenatural simplemente significa algo más allá de lo natural, something above the natural, algo encima de lo natural, acts that are not controlled by natural laws, hechos que no son controlados por leyes naturales, events that the natural senses cannot comprehend. eventos que los sentidos naturales no pueden You comprender, can't reason it. no pueden It's razonarlo. not something feeling can give an answer. No es algo que la